Lo que nadie te dijo sobre lo que está pasando con el 3I Atlas. Desde el primer instante en que este objeto cruzó la frontera invisible que separa el espacio interestelar del dominio del Sol, los astrónomos entendieron que no estaban frente a un viajero común. Su trayectoria no encaja con nada producido dentro de nuestro sistema. Su velocidad supera con facilidad la de cualquier cometa conocido y su comportamiento reciente ha levantado preguntas que nadie imaginaba enfrentar tan pronto. Cada registro obtenido revela detalles que no solo confirman su origen externo, sino que también exponen cambios abruptos en su actividad, variaciones en su brillo y emisiones, que han obligado a revisar datos más de una vez para descartar errores instrumentales. Lo más inquietante es que, cuanto más se observa, más se encuentra una coherencia científica que confirma que el objeto está reaccionando al Sol de manera distinta a cualquier cuerpo previamente estudiado. Las observaciones muestran eyecciones rápidas, fragmentos microscópicos, desprendiéndose a ritmos irregulares y un patrón de emisión verde que, aunque tiene fundamento químico, aparece en intensidades poco comunes. Cada telescopio que lo sigue aporta una pieza más del rompecabezas, y aún así el panorama no termina de ser claro. Lo que nadie te dijo es que su paso está revelando datos cruciales sobre regiones antiguas de nuestra galaxia, porque su material conserva la huella de un ambiente formado muchísimo antes que el propio Sol. Nada de esto es especulación. Son datos confirmados por espectroscopía, análisis fotométrico y monitoreo continuo desde diferentes observatorios. Y aunque su camino continúa alejándose después del perihelio, su comportamiento aún mantiene a la comunidad científica observando cada cambio, porque cada día trae algo nuevo y completamente real. Antes de continuar, si este tipo de contenido te apasiona tanto como a nosotros, te invito a dejar tu like, suscribirte y comentar desde qué parte de México, Latinoamérica o el mundo estás viendo este video. Tu interacción ayuda a que más personas interesadas en astronomía descubran estos temas y además nos permite entender hasta dónde están llegando estas investigaciones. El 3I Atlas no es un cometa común, no es un objeto que esté repitiendo un ciclo ni un remanente de nuestra propia nube de Oort. Su naturaleza interestelar está confirmada por la forma exacta de su órbita, una trayectoria hiperbólica que indica que no regresará y que tampoco pertenece a ningún componente gravitacional del Sol. Este visitante verde llegó desde una región mucho más antigua que cualquier estructura del sistema planetario, cargando materiales que conservan información del espacio profundo. En semanas recientes, múltiples observatorios han registrado cambios relevantes en su actividad, entre ellos variaciones en la emisión de gases y la presencia de eyecciones, que no siguen un patrón regular. Estos eventos no son interpretados como anomalías ficticias, sino como respuestas químicas reales a la radiación solar, especialmente ahora que su distancia al Sol ha cambiado después del perihelio. Imágenes obtenidas por instrumentos terrestres y espaciales muestran una evolución clara en su estructura, revelando características que permiten estudiar procesos físicos que no se pueden observar en cometas nativos. A lo largo de este video vamos a explorar, de manera totalmente científica, lo que se ha descubierto y lo que estos datos significan para entender mejor el material que existe entre las estrellas. La información es real, confirmada y basada en observaciones verificadas. El origen interestelar del 3I Atlas quedó establecido desde los primeros cálculos orbitales, realizados en el momento de su descubrimiento. Cuando un objeto entra al sistema solar, la forma de su trayectoria es el indicador principal para saber si pertenece o no a este vecindario cósmico. En el caso del 3I Atlas, la excentricidad de su órbita superó de inmediato el valor de 1, lo que significa que no está ligado gravitacionalmente al Sol. Un cuerpo con excentricidad mayor a 1 sigue una órbita hiperbólica, y esa es la firma matemática exacta de un objeto que viene del espacio interestelar. No hay mecanismos conocidos dentro del sistema solar capaces de acelerar un cometa hasta este tipo de trayectoria, sin la ayuda de una fuerza adicional. Así, la evidencia mostró que su origen está más allá de cualquier región que nuestro sistema planetario pueda haber generado o influenciado. Después del descubrimiento,
Los observatorios comenzaron a registrar posiciones precisas del objeto noche tras noche para refinar los parámetros orbitales. Cada medición independiente coincidía. Su velocidad y dirección no eran compatibles con un cuerpo nativo. Un objeto nacido dentro de nuestro sistema siempre mantiene alguna relación con el plano eclíptico o con las influencias gravitacionales acumuladas desde su formación. El 3I Atlas no mostraba ninguna de estas características. Su inclinación, su ángulo de aproximación y el vector de velocidad con el que entró demostraron que venía desde una región totalmente ajena. Su llegada no fue casual ni producto de una interacción reciente. Llevaba millones de años viajando por el medio interestelar antes de cruzarse con el alcance gravitacional del Sol. Las primeras observaciones también revelaron algo que reforzó aún más su naturaleza externa. Su velocidad de entrada era superior a la velocidad de escape solar en la distancia donde fue detectado. Esto significa que incluso antes de sentir la influencia del Sol, ya se movía demasiado rápido para quedar atrapado. Un cometa local, aunque pueda acelerar por perturbaciones gravitacionales, no alcanza estas velocidades de manera espontánea. Por eso, este dato fue uno de los más definitivos y uno de los menos discutidos en la comunidad científica. Su trayectoria simplemente no coincidía con ninguna familia de cometas conocidos, ni con ninguna nube de remanentes dentro del sistema. A medida que los datos se acumulaban, comenzó a surgir otro elemento clave: el análisis del movimiento del objeto hacia atrás en el tiempo. Cuando los astrónomos retrocedieron su órbita mediante simulaciones numéricas, no encontraron ninguna conexión con estrellas cercanas ni trayectorias pasadas dentro del sistema solar. Los cálculos mostraban que venía desde una dirección alejada de los planos estelares más concurridos, una región donde las estrellas están tan distantes entre sí que pueden lanzar objetos al vacío interestelar como resultado de interacciones ocurridas hace miles de millones de años. Esto respalda la idea de que su origen se encuentra en un sistema planetario que ya no tiene ninguna influencia sobre él. Otro aspecto fundamental fue la coherencia entre diferentes métodos de observación. La posición del objeto, medida tanto en óptico como en infrarrojo, confirmaba el mismo patrón de desplazamiento. No había divergencias ni comportamientos erráticos. Todo seguía un modelo físico consistente, con un objeto interestelar, moviéndose bajo la combinación de la gravedad solar y su propio impulso original. A diferencia de cometas locales, que pueden ser influenciados por resonancias o perturbaciones planetarias, el 3I Atlas cruzaba el sistema como un visitante temporal, sin quedarse más tiempo del necesario. Su paso no responde a ciclos ni repeticiones, sino a una única visita impulsada por su trayectoria ancestral. Conforme se acercaba al Sol, las observaciones espectroscópicas empezaron a mostrar señales de los materiales que lo componen. Aunque estas señales todavía no revelaban la complejidad total del objeto, sí mostraban un patrón compatible con cuerpos formados en regiones externas a sistemas jóvenes como el nuestro. Los cometas locales contienen proporciones conocidas de ciertos elementos, producto de la historia térmica del sistema solar. El 3I Atlas mostraba variaciones en estas proporciones que coincidían con las condiciones extremas del espacio interestelar. Estas diferencias encajan con un cuerpo formado en un entorno distante, donde la radiación interestelar, el tiempo y la falta de un sol cercano modifican el material de manera distinta a la de cualquier cometa nativo. La confirmación del origen interestelar también se vio reforzada por el análisis del color del objeto. Aunque el tono verdoso observado tiene bases químicas conocidas, las intensidades medidas no coincidían con valores promedio de cometas locales. Este patrón no contradice ninguna física conocida, simplemente refleja una composición y un historial térmico distinto, probablemente moldeado por un ambiente frío y oscuro, durante un periodo inconmensurablemente largo. Esto agregó coherencia a la idea de que el objeto no compartía un origen común con los remanentes helados de la nube de Oort. Las estaciones terrestres comenzaron a registrar variaciones en su brillo a lo largo de su aproximación. Estas variaciones siguieron un comportamiento compatible con la sublimación de materiales, que nunca antes habían sido expuestos al entorno solar.
Cuando un cometa interestelar entra en un sistema planetario joven, los cambios pueden ser más abruptos, no por ser anómalos, sino porque los materiales responden de forma más intensa al calentamiento súbito. Esto proporcionó un componente adicional de evidencia. El objeto reaccionaba como se espera que reaccione un visitante interestelar que nunca antes había estado cerca de una estrella como el Sol. Conforme los datos se consolidaban, quedó claro que su origen no requería suposiciones extraordinarias. Toda la evidencia era consistente con la física celeste conocida. Su trayectoria hiperbólica, su velocidad, su inclinación, la dirección de entrada y su respuesta al calentamiento solar conformaban un conjunto sólido de datos que descartaba cualquier origen local. De hecho, el objeto encajaba perfectamente en el perfil esperado de fragmentos liberados, desde sistemas planetarios distantes que, después de interacciones gravitacionales, terminan navegando por el vacío interestelar por millones o billones de kilómetros. Incluso después de su paso por el perihelio, al analizar nuevamente los datos, nada en su comportamiento contradice su clasificación como el tercer objeto interestelar confirmado. Su salida del sistema solar sigue el mismo patrón de consistencia física que mostró desde su entrada. Así, la primera conclusión científica innegable es que el 3I Atlas es un mensajero de regiones antiguas y lejanas de la galaxia, un fragmento que conserva información del entorno en el que se formó, trayendo consigo una oportunidad única para estudiar material que jamás estuvo expuesto a nuestro Sol. La composición del 3I Atlas se convirtió en uno de los puntos más estudiados desde que el objeto entró en la región, donde los espectros podían obtenerse con mejor resolución. Cada cometa, ya sea local o interestelar, revela su historia a través de los elementos y moléculas que libera cuando se calienta. En el caso del 3I Atlas, los análisis espectroscópicos mostraron características que llamaron la atención desde el inicio, no porque representaran algo imposible, sino porque exhibían proporciones distintas a las de los cometas nativos del sistema solar. Una de las primeras señales claras fue la presencia destacada de emisiones asociadas al carbono diatómico, responsable del brillo verde observado en muchos cometas, pero en este objeto la intensidad medida superaba los valores comunes, lo cual coincidía con la idea de que el material había estado sometido a condiciones extremadamente frías durante largos periodos antes de acercarse al Sol. Cuando un cometa interestelar se aproxima a una estrella, después de millones de años en completa oscuridad, la sublimación puede liberar compuestos que en cometas locales ya habrían sido alterados por anteriores visitas solares. En el 3I Atlas, los espectros revelaron firmas químicas que indican la presencia de materiales relativamente primitivos, es decir, compuestos que no han pasado por ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento. Esto incluye moléculas orgánicas simples y proporciones particulares de cianógeno, un compuesto común en cometas, pero que, en este caso, aparecía en cantidades que los astrónomos están analizando con detalle para comparar con otros visitantes interestelares como Dvoiai Borisov. La coherencia entre estos valores refuerza la idea de que los objetos interestelares pueden compartir procesos de formación similares en regiones profundas de la galaxia. A medida que el objeto continuaba su aproximación, la actividad superficial comenzó a cambiar, liberando polvo y gases que permitieron un análisis más detallado. La emisión verde, observada en distintas longitudes de onda, no es un fenómeno misterioso. Es la señal del carbono diatómico excitado por la radiación solar. Lo que hizo que los estudios se concentraran más fue la forma en que la intensidad fluctuaba, mostrando variaciones rápidas y detectables entre sesiones de observación con apenas horas de diferencia. Estas variaciones indicaban que el calentamiento estaba liberando material de manera irregular, algo consistente con un núcleo compuesto, por sectores con diferentes densidades y niveles de compactación, un rasgo esperable para un objeto formado en ambientes interestelares, donde los procesos de agregación pueden ocurrir de forma menos uniforme. Otro aspecto determinante fue la comparación directa con 2I Borisov, el otro cometa interestelar observado con precisión. En el caso de Borisov, las proporciones de monóxido de carbono fueron notablemente
más altas que en la mayoría de cometas del sistema solar. En el 3I Atlas, aunque los datos todavía están en análisis en varios observatorios, las primeras mediciones también señalan la presencia de compuestos volátiles en niveles que sugieren un origen más frío que el promedio de los cometas locales. Esto no contradice lo observado en otros visitantes interestelares y fortalece la interpretación científica de que los cometas procedentes de fuera del sistema solar conservan abundancias diferentes de gases congelados. Las observaciones de polvo también aportaron elementos importantes. Cuando la actividad aumentó cerca del perihelio, la cola mostró partículas con reflectancias variadas, lo cual indica una mezcla compleja de minerales. Los cometas locales suelen mostrar patrones más homogéneos debido a la historia térmica compartida dentro del sistema solar. El 3I Atlas, en cambio, exhibió una combinación de granos con diferentes tamaños y propiedades ópticas, algo consistente con un núcleo formado en un sistema distante donde los procesos de formación planetaria siguen ritmos distintos y producen mezclas diferentes de materiales. Esto permite a los investigadores estudiar no solo la composición del objeto, sino también compararla con los modelos de formación de sistemas planetarios externos. El análisis espectral también mostró líneas asociadas al agua sublimada, uno de los componentes fundamentales de los cometas. Sin embargo, la relación entre el vapor de agua y otros gases volátiles indicaba que el objeto estaba liberando materiales que habían permanecido protegidos en capas profundas del núcleo durante largos periodos. Esto es coherente con un visitante interestelar, ya que objetos de este tipo pueden conservar su material original sin alteraciones significativas, debido a la enorme cantidad de tiempo que pasan lejos de cualquier estrella. La baja interacción con fuentes de calor externas preserva compuestos que, en cometas locales, ya habrían sido modificados después de múltiples acercamientos al Sol. Otro hallazgo relevante fue la detección de cambios en la tasa de sublimación después del perihelio. A medida que comenzó a alejarse, la actividad no disminuyó tan rápido como ocurre con muchos cometas nativos. Esta diferencia no se interpreta como un comportamiento anómalo, sino como un reflejo de la composición interna. Cuando un cometa interestelar se calienta por primera vez, su núcleo puede contener reservas profundas de materiales volátiles, que tardan más en sublimarse completamente, lo que prolonga el periodo de actividad, incluso cuando la distancia al Sol ya está aumentando. Este fenómeno también se observó parcialmente en 2I Borisov, lo que agrega consistencia entre los datos. La comparación con los cometas del sistema solar sigue siendo una pieza central de la investigación. Los astrónomos utilizan estos contrastes para entender las diferencias en los entornos donde se forman. El 3I Atlas parece contener proporciones particulares de ciertos compuestos que sugieren un origen en un sistema más frío, posiblemente ubicado en la periferia de una estrella, distante donde los procesos químicos avanzan a ritmos extremadamente lentos. Esto no contradice ninguna teoría existente y, al contrario, enriquece los modelos que intentan explicar cómo se forman y evolucionan los cuerpos helados en distintas regiones de la galaxia. A lo largo de sus observaciones, varios instrumentos detectaron un patrón estable. Las emisiones espectrales eran consistentes con un cometa compuesto por materiales antiguos que no habían experimentado ciclos térmicos complejos. Esto hace que su estudio sea especialmente valioso para la astronomía, ya que ofrece una oportunidad única para analizar material que representa la infancia química de regiones distantes. Cada espectro obtenido con el objeto revela detalles que permiten reconstruir el ambiente donde se formó, un sitio que probablemente tenía temperaturas extremadamente bajas y un nivel de radiación muy distinto al que existe cerca de estrellas jóvenes como el Sol. Finalmente, la presencia del tono verde, aunque llama la atención del público, es completamente entendible desde la ciencia. Está relacionado con el proceso de fotodisociación del carbono diatómico, un fenómeno bien documentado en cometas activos. Lo que distingue al 3I Atlas es la intensidad con la que se presenta, lo cual coincide con su composición rica en compuestos carbonados. Esto añade una capa más de información útil para caracterizar su estructura interna y el tipo de materiales que contiene.
El análisis continuo de su composición está ayudando a comprender no solo al objeto, sino también los procesos que ocurren en regiones de formación planetaria fuera del sistema solar. Cada medición aporta una pieza más del rompecabezas químico, permitiendo comparar los datos con modelos teóricos que describen cómo se distribuyen los compuestos en los discos protoplanetarios de estrellas distantes. Esto convierte al 3I Atlas en una fuente excepcional de información científica. La actividad registrada en el 3I Atlas desde su llegada al sistema solar ha sido una de las áreas más analizadas por los astrónomos, no porque presente comportamientos fuera de la física conocida, sino porque permite observar de manera directa cómo reacciona un objeto interestelar al encontrarse por primera vez con la radiación solar. Cada cometa responde de una forma particular al calentamiento, dependiendo de su estructura interna, de la distribución de sus materiales y de la cantidad de compuestos volátiles atrapados en su núcleo. En el caso del 3I Atlas, las primeras mediciones en su curva de luz comenzaron a mostrar un patrón que llamó la atención. Variaciones rápidas y pronunciadas en el brillo, indicio de que el objeto estaba experimentando procesos de sublimación, irregulares conforme avanzaba, hacia regiones más cálidas del sistema. El monitoreo fotométrico reveló que el ritmo de actividad cambiaba en intervalos de tiempo relativamente cortos, lo que sugiere que el núcleo contenía zonas con diferentes niveles de cohesión y densidad. Esta estructura heterogénea es completamente coherente con un objeto formado en un ambiente interestelar, donde los procesos de agregación pueden ser lentos y no siempre uniformes. En estos casos, el calentamiento solar puede provocar que sectores específicos del núcleo liberen gases y partículas de manera más intensa, generando variaciones perceptibles en el brillo en cuestión de horas o días. Estas observaciones no implican comportamientos anómalos, sino que reflejan una composición que no ha sido procesada por ciclos térmicos repetidos, como sí ocurre en cometas nativos del sistema solar. Las imágenes obtenidas por telescopios equipados con cámaras capaces de detectar cambios estructurales en la coma mostraron que el objeto desarrolló patrones de eyección que variaban de dirección conforme giraba sobre su eje. Este movimiento de rotación expone diferentes regiones del núcleo al calor, y cada una puede responder de forma distinta. En el caso del 3I Atlas, algunas áreas mostraron actividad más fuerte, liberando chorros de polvo y gas conocidos como jets. Estos jets, observados en numerosos cometas, permiten estudiar la distribución interna del material y son herramientas importantes para inferir la estructura del núcleo. La presencia de jets en el 3I Atlas no reveló nada fuera de la ciencia conocida. Simplemente confirmó que el objeto contenía sectores ricos en compuestos volátiles que reaccionaban al calentamiento repentino. Uno de los elementos más interesantes fue la aparición de variaciones en la morfología de la cola, visibles en imágenes obtenidas con filtros específicos. La cola de un cometa se forma por la interacción entre las partículas liberadas y el viento solar, que empuja el material hacia una dirección opuesta al Sol. En el caso del 3I Atlas, se observaron ajustes en la forma de la cola, que coincidían con cambios en la actividad interna del objeto. Estos ajustes no fueron bruscos ni contradictorios, más bien reflejan respuestas naturales a la combinación entre la rotación del núcleo, la liberación de polvo y la presión del viento solar. Cada modificación observada añadió más información sobre la velocidad de liberación del material y sobre el tamaño de las partículas expulsadas durante la actividad. A medida que el objeto se aproximaba más al Sol, comenzó a mostrar un aumento significativo en la tasa de sublimación. Esto es completamente esperado para cualquier cometa, pero en el 3I Atlas tuvo características particulares, debido a que sus compuestos estaban siendo calentados por primera vez en millones de años. El proceso de sublimación de los materiales más volátiles suele ser más intenso en los cometas interestelares, ya que estos compuestos permanecen intactos durante largos periodos, sin exposición a la radiación estelar. Por lo tanto, su liberación puede generar aumentos abruptos en el brillo y episodios de actividad más potente. Estos eventos fueron registrados y analizados de forma detallada,
mostrando un comportamiento totalmente coherente con los modelos físicos de cometas, que experimentan su primer encuentro con un ambiente cálido. El análisis espectral permitió identificar momentos específicos en los que el objeto expulsaba más partículas, lo que coincidió con cambios detectados en la luminosidad. Estos picos en la actividad también proporcionaron una ventana para estudiar la emisión de ciertos compuestos. Cuando la sublimación aumenta, las moléculas excitadas por la radiación solar producen líneas brillantes en el espectro, permitiendo identificar con precisión aquello que el objeto está liberando. En el caso del 3I Atlas, estas emisiones confirmaron la presencia de compuestos típicos de cometas, como cianógeno, agua y partículas de polvo ricas en carbono, pero distribuidos de una forma que sugiere un origen en un entorno extremadamente frío y distante. Otro fenómeno observado fue la aparición de fragmentos microscópicos que se desprendieron del objeto durante periodos de actividad más intensa. Estos fragmentos no representan rupturas catastróficas del núcleo, sino liberaciones normales de partículas, adheridas a la superficie o ubicadas en cavidades internas. Su detección fue posible gracias a observaciones de alta resolución que revelaron concentraciones irregulares de polvo cerca de la coma, en cometas interestelares, donde la cohesión entre materiales puede variar debido a la falta de exposición previa al calentamiento. Este tipo de desprendimientos es especialmente común. Cada fragmento analizado aporta información sobre la textura del núcleo y la forma en que el material fue ensamblado en su región de origen. Las imágenes obtenidas después del perihelio también mostraron un cambio en el comportamiento del objeto. Aunque la distancia al Sol comenzó a aumentar, la actividad continuó durante un tiempo más prolongado que el observado en muchos cometas nativos. Esto se debe a que las capas más internas del núcleo todavía contenían compuestos volátiles, que estaban en proceso de sublimación. La inercia térmica del objeto, combinada con la presencia de materiales no procesados, permitió que la actividad se mantuviera incluso cuando el calor solar ya no era tan intenso como en el punto más cercano al Sol. Esta continuidad contribuyó a generar datos valiosos para estudiar cómo los cometas interestelares evolucionan después de pasar por su primer perihelio. La actividad registrada también permitió a los astrónomos analizar la rotación del objeto con mayor precisión. Al observar la dirección y la intensidad de los jets en diferentes momentos, fue posible estimar la velocidad de giro del núcleo. Estos datos son esenciales para entender la estabilidad del objeto y para identificar si la rotación puede haber influido en la liberación del material. En el caso del 3I Atlas, la rotación estimada no mostró signos de inestabilidad, lo que sugiere que el núcleo tiene suficiente cohesión interna para soportar la actividad sin fragmentarse de forma significativa. El estudio de la actividad del 3I Atlas continúa aportando información importante para la comprensión de los objetos interestelares. Cada cambio en su brillo, cada variación en la cola y cada emisión detectada contribuyen a reconstruir la estructura interna del objeto y a inferir las condiciones del entorno donde se formó. Estos datos, sumados a los análisis de composición, permiten construir un panorama completo de este visitante interestelar, un cuerpo que conserva en su núcleo la historia química de una región lejana de la galaxia. El paso del 3I Atlas por el perihelio representó uno de los momentos más importantes para su estudio, porque permitió observar en tiempo real cómo un objeto interestelar reacciona al máximo nivel de radiación solar que encontrará en toda su trayectoria por el sistema. El perihelio marca el punto más cercano al Sol y, por lo tanto, el momento en que los cambios en la actividad, la temperatura superficial y la liberación de materiales alcanzan su punto más crítico. En el caso del 3I Atlas, cada observatorio que lo seguía sabía que esta fase ofrecería datos únicos, no solo sobre la intensidad de su actividad, sino también sobre la estructura interna del cuerpo y su capacidad para soportar el estrés térmico. Las mediciones realizadas durante su aproximación mostraron un aumento progresivo en la tasa de sublimación. Esto es completamente coherente con el comportamiento de cualquier cometa, pero en los objetos interestelares suele adquirir matices particulares por la composición primitiva que conservan.
El 3I Atlas llevaba millones de años sin exposición directa a una estrella. Por lo tanto, el calentamiento abrupto provocó una liberación rápida de volátiles atrapados en cavidades internas. La consecuencia inmediata fue un incremento notable en el brillo, acompañado de la expansión de la coma, que se volvió más densa y extensa conforme la radiación solar penetraba capas más profundas del núcleo. Las observaciones espectroscópicas obtenidas en el perihelio mostraron una concentración intensa de moléculas excitadas por la radiación. Entre las más destacadas se encontraron señales claras de vapor de agua, cianógeno y carbono diatómico. El aumento en la emisión del carbono diatómico reforzó la coloración verde que numerosos observatorios registraron con claridad. Este brillo no es extraño ni indica ningún fenómeno exótico. Responde a un proceso químico bien documentado. Lo que llamó la atención fue la estabilidad del fenómeno, con una intensidad que se mantuvo durante varias horas alrededor del perihelio, lo cual sugiere que capas internas del núcleo estaban liberando compuestos frescos a medida que el calor se distribuía. La estructura de la cola también mostró cambios relevantes. La interacción con el viento solar se intensificó, lo que permitió estudiar el tamaño y la velocidad de las partículas liberadas. A medida que el objeto se acercaba al Sol, la cola se extendió más y adoptó un patrón ligeramente curvado, resultado de la combinación entre la presión del viento solar y la rotación del cometa. Este comportamiento es completamente esperado, especialmente en cometas con elevados niveles de actividad. Las variaciones en la morfología de la cola durante el perihelio permitieron identificar regiones del núcleo que liberaban material con mayor intensidad, algo que coincide con la distribución irregular de los compuestos volátiles observada en otras fases de su aproximación. El perihelio también permitió evaluar la resistencia del núcleo a la fragmentación. Muchos cometas experimentan rupturas parciales o desprendimientos más notorios cuando se exponen al calor extremo del Sol, especialmente si su estructura interna es frágil. En el caso del 3I Atlas, los datos recopilados durante este periodo no mostraron evidencia de una ruptura significativa del núcleo, aunque se detectaron fragmentos microscópicos y variaciones locales en la intensidad de la coma. Nada indicó una desintegración mayor. Esto sugiere que el núcleo del objeto tiene suficiente cohesión interna para soportar el estrés térmico, sin fragmentarse de forma catastrófica, al menos durante esta fase. Algo especialmente relevante fue la aparición temporal de una anticola, una estructura óptica producida por partículas que se desplazan en dirección diferente a la cola principal debido a su tamaño y a la perspectiva desde la Tierra. Este fenómeno, aunque poco común, tiene fundamentos físicos bien conocidos. La anticola no indica un comportamiento extraño, sino que revela detalles sobre la distribución de partículas en el espacio cercano al cometa. Las imágenes obtenidas mostraron que las partículas más grandes se desplazaban en una dirección ligeramente diferente a las más pequeñas, lo cual encaja con el análisis del polvo, realizado en otras fases del estudio del objeto. Durante el perihelio, se registraron picos de actividad que coincidían con periodos donde la rotación del objeto exponía zonas particularmente volátiles del núcleo. Estos episodios fueron detectados en mediciones fotométricas que mostraban aumentos temporales en el brillo. Cada pico representaba una oportunidad para analizar la composición de las emisiones, y varios observatorios aprovecharon estos momentos para obtener espectros de alta resolución. La combinación de estos datos permitió comparar las firmas químicas del objeto con las de otros visitantes interestelares, encontrando similitudes que refuerzan la coherencia entre ambos cuerpos. A medida que el objeto cruzaba el punto más cercano al Sol y comenzaba su alejamiento, los instrumentos continuaron registrando cambios en su actividad. Aunque la intensidad de la radiación disminuía gradualmente, la inercia térmica del núcleo mantuvo los procesos de sublimación durante un tiempo. Esto produjo una transición suave, en la que la actividad se redujo, pero no de forma inmediata. Esta continuidad reflejó que el calor había penetrado más profundamente, liberando materiales que antes no habían estado expuestos. Esta fase posperihelio es particularmente importante porque permite evaluar la estructura interna del cometa
y estudiar cómo responde el material primitivo a los cambios térmicos prolongados. El análisis fotométrico posterior al perihelio también mostró variaciones en la rotación del objeto. La actividad asimétrica puede modificar ligeramente la velocidad de giro debido a reacciones de empuje generadas por los jets. Estos cambios, aunque mínimos, aportan información clave sobre la distribución del material y sobre la estabilidad del núcleo. En el caso del 3I Atlas, los valores obtenidos no mostraron variaciones peligrosas ni señales de una potenciación que afectara de manera significativa su integridad. Esto confirmó que, a pesar del calentamiento extremo, el objeto mantuvo una estructura relativamente estable. Los datos obtenidos en el perihelio son esenciales no solo para comprender al 3I Atlas, sino también para compararlo con otros visitantes interestelares. Cada cometa externo que atraviesa el sistema solar aporta información sobre la química y la física de regiones que no podemos estudiar directamente. El comportamiento del 3I Atlas en esta fase coincide con lo observado en otros cuerpos de origen interestelar que han sido monitoreados con instrumentos modernos. La coherencia entre estos datos refuerza la confiabilidad de las conclusiones y contribuye al estudio de los procesos de formación de sistemas planetarios más antiguos y distantes. Finalmente, el paso por el perihelio permitió establecer un perfil completo de su comportamiento térmico. El conjunto de datos recopilados muestra un objeto que responde de forma natural al calentamiento solar, con actividad intensa pero consistente, liberación de compuestos primitivos y una estructura interna capaz de soportar la fase más exigente de su recorrido por el sistema solar. Las imágenes científicas obtenidas del 3I Atlas después del perihelio se convirtieron en uno de los elementos más valiosos para comprender la evolución inmediata del objeto. Tras enfrentar su punto de mayor calentamiento, estas imágenes, tomadas desde telescopios terrestres y espaciales, no solo registraron la apariencia general del cometa, sino que también permitieron analizar con precisión la estructura de la coma, la distribución del polvo y los cambios en la cola durante las horas y días posteriores al encuentro, cercano con el Sol. Cada registro visual se convirtió en una pieza fundamental para mapear la respuesta del objeto al calor extremo y para entender qué materiales estaban siendo liberados conforme el núcleo continuaba sublimándose. Uno de los primeros puntos observados fue la expansión temporal de la coma. Después del perihelio, la nube de gas y polvo alrededor del cometa se volvió más extensa, indicando que el calor absorbido durante su paso cercano seguía liberando compuestos atrapados en regiones más profundas del núcleo. Esta expansión no ocurrió de manera abrupta, sino que se desarrolló en un patrón progresivo, coherente con el enfriamiento gradual del objeto. Las imágenes en alta resolución mostraron diferencias en la densidad de la coma, dependiendo del ángulo de observación, lo que permitió a los investigadores identificar áreas donde la sublimación continuaba con mayor intensidad. Este comportamiento es típico de objetos que atraviesan su primer encuentro con una estrella, ya que la estructura interna todavía conserva materiales altamente volátiles que no han sido expuestos anteriormente. Las imágenes también capturaron cambios en la apariencia de la cola. Durante los días posteriores al perihelio, la cola del 3I Atlas mostró variaciones que coincidían con la disminución gradual en la actividad del núcleo. Las partículas más pequeñas, fuertemente influenciadas por la radiación solar, comenzaron a dispersarse más rápido, lo que generó una cola más fina y extendida. Mientras tanto, las partículas más grandes mantuvieron un desplazamiento más estable, contribuyendo a la formación de estructuras visibles que permitieron estimar el tamaño y distribución del polvo liberado. Los análisis fotométricos derivados de estas imágenes confirmaron una transición gradual en la composición de la cola, con un predominio de partículas finas durante los primeros días y una reducción progresiva conforme el cometa se alejaba del Sol. En algunas imágenes, especialmente aquellas tomadas con filtros específicos, fue posible observar regiones donde el polvo parecía organizarse en patrones más definidos. Estos patrones son efectos generados por la combinación
entre la rotación del núcleo y la dispersión del polvo en distintas direcciones. La presencia de estructuras curvas y segmentos divergentes en la cola es un comportamiento bien documentado en cometas con actividad elevada, y en el caso del 3I Atlas, este fenómeno encajó con la estimación de que el objeto mantenía un ritmo constante de liberación de material durante varios días. No hubo señales que indicaran comportamientos anómalos ni rupturas estructurales importantes, lo que reforzó la interpretación de un núcleo que, aunque expuesto por primera vez a una estrella, conservaba suficiente cohesión interna. Otro aspecto destacado fue la detección de regiones con brillo reducido dentro de la coma, áreas que parecían ligeramente menos iluminadas en comparación con el resto de la nube. Este efecto no implica ausencia de material, sino diferencias en la densidad local del polvo o variaciones en la cantidad de gas emitido. En las observaciones de cometas, estos contrastes son indicadores útiles para analizar la textura de la coma y para identificar posibles zonas en el núcleo que presentan actividad irregular. En el 3I Atlas, estas zonas se interpretaron como resultado de la estructura heterogénea del objeto, donde distintas capas del núcleo respondían al calor de manera diferente. Las imágenes confirmaron que, incluso después del perihelio, el objeto mantenía un patrón activo pero estable. Las imágenes capturadas por telescopios más sensibles permitieron observar detalles menores, como la presencia de pequeños arcos de polvo que se desprendían temporalmente de la coma. Estos arcos, que se forman cuando las partículas son impulsadas por jets específicos del núcleo, son comunes en cometas con una actividad asimétrica. Su presencia en el 3I Atlas proporcionó información adicional sobre la dirección de los chorros y sobre el ritmo de liberación de material. La distribución de estos arcos también permitió inferir la presencia de cavidades internas donde los compuestos volátiles estaban almacenados, un rasgo consistente con un objeto interestelar que nunca antes había experimentado la presión térmica de una estrella cercana. Después del perihelio, las imágenes continuaron revelando rasgos característicos de la interacción del objeto con el viento solar. Se detectaron ligeras separaciones entre diferentes corrientes de partículas dentro de la cola, un fenómeno producido cuando el viento solar cambia de intensidad o cuando las partículas exhiben variaciones en tamaño o carga eléctrica. Estos fenómenos fueron interpretados como evidencias del ambiente dinámico alrededor del cometa y permitieron calcular la velocidad con la que las partículas eran expulsadas. En el caso del 3I Atlas, los valores obtenidos coincidieron con la actividad observada en cometas altamente activos y fueron completamente coherentes con los modelos físicos que describen el comportamiento del polvo bajo la influencia solar. Las imágenes post-perihelio también permitieron observar la evolución del color general del objeto. Aunque la coma continuaba mostrando un tono verdoso debido a la persistente emisión del carbono diatómico, este color comenzó a disminuir gradualmente conforme la actividad del núcleo reducía la liberación de compuestos relacionados. Esta disminución en la intensidad del color es un indicador natural de que la proporción de moléculas excitadas en la coma estaba descendiendo, lo cual coincide con la reducción prevista en la actividad de sublimación conforme el objeto se alejaba del Sol. El comportamiento del color en estas imágenes fue uno de los aspectos más estudiados porque permitió trazar la curva de actividad del cometa de una manera visual y directa. Otro elemento importante revelado por las imágenes fue la confirmación de que la integridad del núcleo permanecía estable. No hubo indicios en las imágenes de fracturas o divisiones grandes, algo que ocurre en algunos cometas, cuando su estructura interna no soporta la presión térmica del perihelio. En el 3I Atlas, la ausencia de estas fracturas mostró que su cohesión interna era adecuada para soportar la fase de mayor estrés térmico. Esto no significa que no se hayan desprendido fragmentos microscópicos, pues estos fueron observados en la coma, pero su presencia es un comportamiento esperado y no implica una ruptura mayor del núcleo. Las imágenes posteriores también ayudaron a calibrar modelos numéricos sobre la dispersión del polvo. Al comparar secuencias tomadas en diferentes días,
Los astrónomos pudieron medir la velocidad con la que la coma se expandía y la cola se estiraba. Estos datos son esenciales para estimar la cantidad de material liberado durante diferentes fases de actividad del objeto. En el caso del 3I Atlas, los modelos coincidieron con la interpretación de que el cometa mantenía un nivel de actividad relativamente alto en los días posteriores al perihelio, debido a la liberación continua de compuestos internos. Finalmente, todas estas imágenes permitieron construir un registro detallado del comportamiento del objeto después de su encuentro con el Sol. La coherencia entre los datos obtenidos y las teorías existentes sobre el comportamiento de cometas interestelares refuerza la importancia científica del 3I Atlas como una oportunidad única para estudiar materiales primitivos que han viajado por el espacio profundo durante millones de años. El papel del telescopio espacial James Webb y de otros instrumentos avanzados fue esencial para comprender con mayor profundidad al 3I Atlas después de su entrada al sistema solar. Aunque las observaciones terrestres proporcionaron una enorme cantidad de información valiosa, los instrumentos espaciales permitieron analizar detalles imposibles de detectar desde la superficie: la ausencia de distorsiones atmosféricas, la sensibilidad extrema de sus detectores y la capacidad de capturar longitudes de onda invisibles. Desde la Tierra convirtieron al Webb, al Hubble y a otros observatorios en piezas clave para estudiar la composición, la estructura y la evolución térmica del objeto. El James Webb, con su capacidad para operar en el infrarrojo, desempeñó un papel fundamental, porque este rango es ideal para identificar compuestos que se liberan cuando un cometa experimenta calentamiento solar. Los espectros obtenidos por sus instrumentos permiten detectar moléculas específicas a través de sus firmas térmicas, incluso cuando éstas se encuentran en cantidades muy pequeñas. En el caso del 3I Atlas, las observaciones en infrarrojo confirmaron la presencia de compuestos carbonados, agua sublimada y otros volátiles que se evaporaban desde capas internas del núcleo. La sensibilidad del Webb permitió diferenciar entre regiones donde el material estaba siendo liberado activamente y zonas más estables donde la sublimación era menor. Además de identificar compuestos, el Webb también permitió estudiar la distribución térmica del objeto. Al analizar cómo ciertos materiales emiten radiación infrarroja conforme se calientan, es posible estimar la temperatura promedio del núcleo y su evolución durante el perihelio. En el 3I Atlas, estas mediciones mostraron un patrón consistente con un cuerpo interestelar, donde las capas más profundas retenían frío durante más tiempo, debido a su aislamiento térmico natural. Esta inercia térmica explica la actividad prolongada observada después del perihelio, ya que el calor lentamente penetraba hacia esas capas internas, liberando compuestos que habían estado protegidos durante millones de años. Otro instrumento crucial fue el Hubble, que contribuyó con imágenes de alta resolución en el espectro óptico. Aunque el Hubble no puede captar detalles químicos tan profundos como el Webb, sí tiene la capacidad de registrar cambios extremadamente finos en la estructura de la coma y de la cola. Las imágenes del Hubble permitieron identificar pequeñas asimetrías en la liberación del polvo, lo cual proporcionó pistas sobre posibles zonas activas en el núcleo. La estabilidad de las observaciones del Hubble también permitió comparar cambios entre días consecutivos, creando un registro visual detallado del comportamiento dinámico del objeto. Los datos combinados de ambos telescopios mostraron que el 3I Atlas tenía una actividad que variaba conforme giraba, lo que implica que distintas áreas del núcleo presentaban diferentes niveles de compactación, densidad y contenido de volátiles. Estas diferencias son comunes en cometas, pero en un objeto interestelar resultan especialmente valiosas porque reflejan las condiciones del lugar donde se formó. La información obtenida sugiere que el entorno original del 3I Atlas poseía temperaturas extremadamente bajas, probablemente en las periferias de un sistema planetario distante, donde la radiación estelar era mínima y permitía la preservación de compuestos primitivos. Otro observatorio importante fue el futuro telescopio Vera C. Rubin, que aunque aún no realiza observaciones completas en todas sus capacidades,
ya está siendo utilizado para estudios preliminares de objetos de movimiento rápido. El Rubin es especialmente relevante porque su diseño le permite capturar imágenes de gran campo con una frecuencia alta, lo que facilita el monitoreo continuo de objetos en movimiento, como el 3I Atlas. Aunque sus datos no tienen el mismo detalle que los del Webb o el Hubble, sí permiten registrar cambios visibles en la luz reflejada y en la actividad general del cometa en escalas temporales cortas. Estos cambios ayudan a construir curvas de luz que permiten estimar la rotación del núcleo y la variabilidad en la actividad superficial. Pan-STARRS, que desempeñó un papel importante en la detección de varios objetos interestelares, también contribuyó al estudio del 3I Atlas mediante mediciones fotométricas de alta precisión. Su capacidad para detectar variaciones mínimas en el brillo permitió trazar un mapa detallado de cómo la actividad del cometa cambiaba durante su paso por las regiones internas del sistema solar. Estas mediciones complementaron los datos de los telescopios espaciales, proporcionando contexto sobre cómo evolucionaba la actividad a diferentes distancias del Sol. Además de estos instrumentos, varios observatorios terrestres equipados con espectrógrafos avanzados contribuyeron con datos esenciales. Cada espectro obtenido desde Tierra permitía comparar las mediciones del Webb en infrarrojo con señales detectadas en el visible y ultravioleta. Esto permitió a los astrónomos estudiar cómo ciertas moléculas se comportaban en diferentes rangos de energía, lo que resulta fundamental para reconstruir la estructura química del objeto. En particular, la presencia del carbono diatómico, que genera la característica emisión verde, fue analizada cuidadosamente mediante estos espectrógrafos, confirmando que su intensidad fluctuaba conforme la radiación solar calentaba capas específicas del núcleo. El uso de múltiples telescopios permitió crear un panorama completo del comportamiento del 3I Atlas. Por ejemplo, mientras el Webb detectaba compuestos escondidos en el infrarrojo, el Hubble documentaba la evolución visual del objeto. Pan-STARRS desarrollaba su curva de luz y varios telescopios terrestres complementaban con análisis químicos. Esta combinación de perspectivas permitió obtener información extremadamente detallada que no sería posible con un único instrumento. La colaboración internacional fue otro aspecto clave durante este proceso. El estudio de objetos interestelares requiere coordinación entre equipos de diferentes países para asegurar que el objeto sea monitoreado de forma continua. Dado que la actividad del 3I Atlas variaba en cuestión de horas, contar con observatorios distribuidos alrededor del mundo permitió registrar cada cambio sin perder información significativa. Esto aseguró una cobertura constante durante las fases más críticas, como el perihelio y los días posteriores. El papel del Webb merece un énfasis especial debido a su capacidad para estudiar la química del objeto con una precisión sin precedentes. Cada espectro obtenido representa una ventana directa a la historia del cometa. El Webb no solo detectó compuestos volátiles típicos de los cometas, sino que también permitió estudiar la estructura molecular del material expulsado. Esto ayuda a los científicos a comprender cómo los materiales interestelares pueden influir en la evolución de los sistemas planetarios al transportarse de una estrella a otra a lo largo de millones de años. Finalmente, la información combinada de todos estos instrumentos ha permitido construir una imagen clara y coherente del 3I Atlas como un cometa interestelar activo, compuesto por materiales primitivos y con un comportamiento completamente consistente con la física esperada. Cada observatorio aportó una pieza única del rompecabezas y juntos permitieron crear el registro más detallado que se ha obtenido hasta ahora de un visitante interestelar pasando por el sistema solar. Los cambios registrados en el núcleo y en la cola del 3I Atlas, después de su paso por el perihelio, se convirtieron en una de las claves más importantes para entender su estructura interna y cómo responde un objeto interestelar al calor de una estrella por primera vez en millones de años. Cada cometa, sin importar su origen, experimenta transformaciones cuando se acerca al Sol. Pero en los cometas interestelares, estas transformaciones pueden ser aún más reveladoras porque su material se encuentra en un estado más primitivo
El 3i Atlas ofreció una oportunidad excepcional para estudiar estos procesos, ya que mostró patrones de actividad claros, consistentes y científicamente valiosos. Uno de los primeros elementos que se analizó fue la variación de brillo en el núcleo. Las mediciones fotométricas mostraron fluctuaciones asociadas directamente con la liberación de material desde sectores específicos del núcleo. Esto indica que el objeto posee una superficie heterogénea, donde algunas regiones contienen compuestos volátiles en mayor proporción que otras. Este tipo de estructura es común en cometas, pero en el 3i Atlas es especialmente relevante porque las diferencias internas reflejan el entorno en el que se formó. En ambientes interestelares, donde los procesos de agregación y consolidación ocurren en condiciones extremadamente frías y sin la presencia de una estrella cercana, los núcleos pueden adquirir texturas y mezclas de materiales distintas de las que se observan en el sistema solar. Los datos espectroscópicos también mostraron evidencia de variaciones químicas en diferentes zonas del núcleo. Durante las fases de mayor actividad, se detectaron incrementos en la emisión de moléculas, como el cianógeno y el carbono diatómico. Estas fluctuaciones no indican nada inusual, sino que son señales normales de sectores del núcleo donde los volátiles se subliman más rápidamente. Conforme el objeto giraba sobre su eje, los telescopios detectaban cambios en la intensidad de estas emisiones, lo que demuestra que la rotación del núcleo expone distintas áreas al calor solar en intervalos regulares. Esta rotación también influye en la forma en que la cola se forma y evoluciona, ya que la liberación de partículas no es uniforme en todas las direcciones. La observación de jets fue otra característica significativa. Los jets son chorros de gas y polvo, expulsados desde cavidades internas del núcleo cuando el calor del Sol entra en contacto con regiones que contienen materiales volátiles compactados. En el 3i Atlas, varios observatorios detectaron jets orientados en diferentes direcciones, lo que indica la presencia de múltiples zonas activas en su superficie. La intensidad y dirección de estos jets variaron conforme el objeto rotaba, lo que generó patrones específicos en la coma y en la cola. Estos jets no solo proporcionan información sobre la composición interna, sino también sobre la estructura física del núcleo, la orientación de su eje de rotación y la forma en que el calor penetra en sus capas internas. Otro aspecto importante fue el análisis de la velocidad con la que el material era expulsado desde la superficie del núcleo. Las observaciones mostraron que las partículas más pequeñas eran aceleradas con mayor fuerza por la radiación solar, lo que generaba estructuras más largas y finas en la cola. Por otro lado, las partículas más grandes, como fragmentos microscópicos de polvo y hielo, se desplazaban a velocidades menores y formaban secciones más densas y visibles. Este comportamiento es coherente con las leyes físicas que rigen la interacción entre la radiación solar y las partículas cometarias y permitió a los astrónomos estimar el tamaño promedio del material, expulsado durante distintos periodos de actividad. La forma de la cola también mostró cambios notables conforme el objeto se alejaba del Sol. Durante los días posteriores al perihelio, la cola sufrió un proceso de estiramiento y dispersión, principalmente porque los materiales liberados durante la fase de mayor actividad comenzaron a alejarse en distintas direcciones, dependiendo de su tamaño y carga. La cola se volvió más alargada y menos densa, reflejando la transición entre la etapa de actividad máxima y la fase de disminución gradual. A pesar de eso, el cometa mantuvo un nivel moderado de actividad durante más tiempo de lo que se observa normalmente en cometas nativos, debido a la liberación retrasada de volátiles atrapados en capas internas. La detección de una anticola durante ciertos momentos también permitió estudiar detalles específicos sobre la distribución del polvo. La anticola no es una segunda cola ni un fenómeno extraño, sino un efecto visual que ocurre cuando partículas más pesadas que el viento solar no puede empujar rápidamente permanecen agrupadas en dirección opuesta al ángulo habitual. En el caso del 3i Atlas, la anticola se volvió visible temporalmente debido a la combinación entre la geometría de la órbita, la rotación del núcleo y la naturaleza de las partículas expulsadas.
Esto permitió identificar con mayor precisión el tamaño de los granos de polvo y la manera en que el material se dispersaba alrededor del núcleo. Las imágenes, obtenidas antes y después del perihelio, mostraron una evolución clara en la estructura del núcleo. Aunque no se registraron fracturas grandes ni señales de fragmentación significativa, sí se observaron cambios en la textura visual del núcleo, debido al desprendimiento superficial de material. Esto es completamente esperado, ya que en su primer encuentro con el calor solar, los cometas interestelares suelen experimentar una erosión superficial más intensa que los cometas que ya han tenido múltiples perielos. El 3I Atlas no mostró signos de inestabilidad estructural que pudieran poner en riesgo su integridad, lo que sugiere que su núcleo posee una cohesión interna adecuada y suficiente para soportar esta fase sin desintegrarse. Uno de los hallazgos más importantes fue la confirmación de que el núcleo tiene una composición muy rica en materiales volátiles primitivos. Conforme avanzaba el alejamiento del cometa, los observatorios detectaron que la actividad disminuía, pero no de forma inmediata. Incluso semanas después del perihelio, la coma mostraba una densidad considerable, lo que indica que las capas internas continuaban liberando material. Este comportamiento coincide con los modelos teóricos que describen cómo los objetos interestelares pueden mantener actividad prolongada debido a su aislamiento térmico durante millones de años. Además, la rotación del objeto jugó un papel importante en la forma en que los cambios en la cola se desarrollaron. Los jets orientados en diferentes direcciones provocaron pequeñas variaciones en el movimiento del cometa, un fenómeno que se ha observado en otros cuerpos similares. Esta interacción entre expulsión de volátiles y rotación permitió estudiar cómo los cambios internos pueden influir en la dinámica externa del objeto. En el 3I Atlas, estos efectos fueron moderados y no provocaron un aumento peligroso en la velocidad de rotación, lo cual hubiera representado un riesgo de fractura. Por el contrario, los datos indican que el núcleo permaneció estable durante toda esta fase. El análisis combinado de estos cambios permitió concluir que la estructura interna del 3I Atlas es consistente con la de un cometa interestelar formado en un entorno extremadamente frío, donde los procesos químicos evolucionan lentamente y donde los compuestos más volátiles pueden permanecer intactos durante tiempos extremadamente largos. Cada medición, cada imagen y cada variación registrada en el núcleo y la cola ayudó a construir un retrato completo de cómo este visitante interestelar se transforma al encontrarse con un sistema planetario activo como el nuestro. La trayectoria del 3I Atlas después del perihelio se convirtió en uno de los elementos más importantes para comprender su comportamiento orbital y para confirmar nuevamente su naturaleza interestelar. Una vez que un objeto supera el punto de máxima cercanía al Sol, su movimiento comienza a seguir una curva que revela con claridad si pertenece o no al sistema solar. En el caso del 3I Atlas, los cálculos orbitales mostraron desde el principio que su camino de salida continuaba siendo hiperbólico, es decir, una ruta abierta que no lo retiene dentro de ninguna región gravitacional del Sol ni de los planetas. Esto significa que su visita es única y que no regresará en un ciclo futuro, lo cual lo distingue de manera definitiva de los cometas de periodo largo que sí están ligados gravitacionalmente al sistema. Las mediciones realizadas en los días posteriores al perihelio confirmaron que la velocidad del objeto seguía siendo superior a la velocidad de escape solar, incluso después de sufrir la desaceleración natural provocada por la atracción del Sol durante la fase de aproximación. Un objeto nativo del sistema solar no mantendría estas condiciones después del perihelio. Su trayectoria adoptaría una forma elíptica o parabólica dependiendo de su origen. El hecho de que el 3I Atlas mantuviera un exceso de velocidad incluso tras su máximo acercamiento confirma de manera matemática que su viaje comenzó muy lejos del alcance solar y que ninguna fuerza dentro del sistema fue responsable de acelerarlo a este nivel. A medida que se alejaba del Sol, los observatorios continuaron monitoreando su posición con gran precisión. Este seguimiento permitió refinar los modelos orbitales
que mostraron una coherencia absoluta con una trayectoria de entrada interestelar y una salida igualmente abierta. Cada actualización de los parámetros orbitales coincidía con las predicciones anteriores, lo que demuestra que el objeto no experimentó perturbaciones gravitacionales fuertes durante su paso. Aunque cuerpos como Júpiter pueden alterar trayectorias en algunos casos, la ruta del 3I Atlas pasó demasiado lejos de cualquier planeta gigante como para ser influenciada de manera relevante. La ausencia de perturbaciones significativas también permitió confirmar que el objeto no sufrió fragmentaciones grandes que pudieran alterar su movimiento. En otros cometas, especialmente aquellos con estructuras internas debilitadas, rupturas o desprendimientos masivos pueden causar cambios detectables en la trayectoria. En el 3I Atlas, los análisis mostraron que su curso permaneció estable, lo que indica que la integridad del núcleo fue suficiente para soportar el perihelio, sin afectar su dinámica orbital. Esto aporta información importante sobre su cohesión interna y sobre la forma en que los objetos interestelares pueden comportarse frente a entornos térmicos extremos. Otra área de estudio clave fue la dirección exacta desde la cual el objeto ingresó y hacia la cual se dirige ahora. Al analizar su vector de movimiento, los astrónomos pudieron identificar la región aproximada del cielo de donde provino, una zona relativamente aislada en términos de densidad estelar. Aunque no es posible asociarlo con una estrella específica, debido al tiempo enorme que pudo haber pasado viajando, sí se pudo determinar que su origen no corresponde a las trayectorias típicas de objetos expulsados recientemente de sistemas planetarios cercanos. Esto sugiere que su viaje interestelar podría haber durado millones o incluso cientos de millones de años antes de encontrarse con el sistema solar. Los modelos dinámicos también mostraron que el objeto no representa ningún riesgo de colisión con planetas o cuerpos menores durante su salida. Su trayectoria lo lleva alejándose gradualmente hacia las afueras del sistema solar, perdiéndose de nuevo en la región donde el Sol deja de tener una influencia dominante. Aunque su paso aportó datos extremadamente valiosos, la confirmación de que no volverá y de que no interactuará con ningún cuerpo interno facilita la predicción de su movimiento futuro, sin necesidad de ajustes constantes. La curva de luz del objeto, después del perihelio, también proporcionó información sobre su trayectoria. Conforme el cometa se alejaba del Sol, su brillo comenzó a disminuir de manera gradual, algo esperado conforme la actividad se reduce. Esta disminución sigue un patrón compatible con la reducción en la tasa de sublimación y con el enfriamiento progresivo del núcleo. Las mediciones fotométricas confirmaron que esta caída en el brillo no fue irregular, sino que siguió un comportamiento predecible y estable. Esto refuerza la idea de que la actividad del objeto está impulsada por procesos térmicos naturales y no por eventos que alteren su masa de manera significativa. Además, los estudios orbitales realizados con datos combinados de diferentes observatorios mostraron que la trayectoria del 3I Atlas sigue una geometría que lo alejará hacia el espacio interestelar profundo sin que su camino vuelva a cruzarse con el plano principal del sistema solar. Esta ruta es consistente con los parámetros iniciales, medidos desde su descubrimiento, y demuestra que no hubo fuerzas adicionales que alteraran su movimiento de manera inesperada. Cada cálculo reafirma que su entrada y salida siguen los patrones dinámicos esperados para un cuerpo interestelar, que solo se vio temporalmente desviado por la gravedad solar. Los modelos de simulación también permitieron estudiar cómo la actividad del cometa pudo haber influido, aunque mínimamente, en su trayectoria. Cuando un cometa libera jets muy intensos, estos pueden crear pequeñas fuerzas de empuje que modifican su órbita. En el 3I Atlas, los jets observados no tuvieron una intensidad suficiente para alterar de forma apreciable su trayectoria. Esto se debe a que, aunque los jets eran claros, el tamaño del núcleo proporciona suficiente masa como para que estos empujes sean insignificantes en una escala orbital tan grande. Esto confirma que la dinámica del objeto estuvo dominada exclusivamente por las fuerzas gravitacionales y térmicas normales durante su paso por el sistema solar. La salida del 3I Atlas también permitió estudiar
cómo se dispersa el polvo liberado cerca del perihelio. Conforme el objeto avanzaba hacia regiones más frías, las partículas en su cola comenzaron a separarse más claramente, lo que facilitó la modelación de su trayectoria. Estas partículas también siguen rutas influenciadas por la radiación solar, lo que permite estimar la velocidad de liberación y el tamaño de los granos. La distribución observada coincidió con los modelos de actividad. Cometaría para objetos con altas tasas de sublimación inicial. Todo esto ayudó a construir un panorama completo no solo del núcleo, sino también de cómo el material expulsado interactúa con su entorno. Finalmente, el análisis completo de su trayectoria post-perihelio confirmó que el 3I Atlas continúa, alejándose del sistema solar siguiendo una ruta estable y coherente con los principios de la dinámica celeste. Nada en su movimiento sugiere fenómenos no explicados, ni comportamientos incompatibles con la ciencia actual. Su despedida del sistema solar representa el final de una visita breve, pero extraordinariamente útil para la astronomía moderna. La visita del 3I Atlas al sistema solar no solo permitió estudiar un cometa interestelar en detalle, sino que también abrió una ventana directa a procesos y ambientes que existen más allá de nuestra estrella, en regiones de la galaxia que son inaccesibles para cualquier instrumento humano. Cada objeto interestelar que pasa, aunque sea por un breve periodo de tiempo, trae consigo información química y física almacenada durante millones o incluso miles de millones de años. Estos fragmentos son reliquias del entorno donde se formaron, vestigios de sistemas planetarios que pueden haber existido mucho antes que el propio Sol. El 3I Atlas no fue la excepción. De hecho, su comportamiento, su composición y su actividad ayudaron a reforzar lo que la astronomía moderna ha comenzado a comprender sobre el espacio interestelar. Uno de los elementos más importantes revelados por el 3I Atlas es la confirmación de que los cometas interestelares pueden contener cantidades significativas de compuestos volátiles que permanecen intactos durante largos periodos, sin la presencia de una fuente de calor cercana. Esto indica que el ambiente donde se formó el objeto era extremadamente frío, probablemente a grandes distancias de su estrella original. En los discos protoplanetarios, las regiones externas son lugares donde se acumula polvo, hielo y gases en condiciones muy estables. La presencia de estos compuestos en el 3I Atlas sugiere que el objeto pudo haberse formado en un sistema con características similares a las regiones externas de nuestro propio sistema solar, pero sometido a un historial completamente distinto. El estudio de los cometas interestelares también permite entender cómo los sistemas planetarios interactúan con su entorno. Cuando un sistema experimenta inestabilidades gravitacionales, especialmente durante sus primeras etapas de formación, puede expulsar objetos hacia el espacio interestelar. Estos fragmentos terminan viajando por la galaxia sin rumbo fijo, influenciados únicamente por las fuerzas de las estrellas que encuentran en el camino. El 3I Atlas, al igual que 1I Oumuamua y 2I Borisov, es un ejemplo claro de este proceso. Su paso demuestra que la expulsión de material es un fenómeno relativamente común en la dinámica de sistemas planetarios, lo que ayuda a confirmar modelos teóricos de evolución planetaria que predicen la existencia de millones de objetos errantes entre las estrellas. Otro aspecto esencial mostrado por el 3I Atlas es la variedad química presente en objetos que no se formaron alrededor del Sol. Los espectros obtenidos revelaron proporciones de compuestos que no coinciden completamente con las de los cometas nativos del sistema solar, aunque siguen siendo coherentes con la física y la química conocidas. Esto no solo confirma que existen diferencias en los procesos de formación de sistemas planetarios en distintas regiones de la galaxia, sino que también permite a los científicos comparar directamente materiales provenientes de entornos remotos. Cada elemento detectado ayuda a construir un mapa químico de la galaxia, ofreciendo pistas sobre cómo evolucionan las nubes moleculares, los discos de formación planetaria y los sistemas estelares jóvenes. La actividad observada antes y después del perihelio reveló detalles adicionales sobre la estructura interna del cometa. El hecho de que el núcleo mantuviera su integridad
a pesar del intenso calentamiento, indica que su cohesión interna es mayor de lo que se esperaba para un objeto interestelar. Esto sugiere que los procesos de compactación y agregación en los sistemas planetarios donde se formó fueron capaces de generar estructuras duraderas. En otras palabras, los objetos expulsados al espacio interestelar pueden ser más resistentes de lo que se suponía, lo que abre nuevas preguntas sobre cómo se forman los núcleos cometarios en diferentes entornos estelares. Las variaciones en el brillo y la actividad también proporcionaron datos importantes sobre la interacción del material interestelar con la radiación solar. El comportamiento del 3I Atlas siguió los patrones esperados para un cometa expuesto por primera vez a una fuente de calor. La liberación intensa de volátiles, los cambios en la coma, la presencia de jets y la evolución de la cola confirman que los modelos físicos desarrollados para estudiar cometas locales también pueden aplicarse a cometas interestelares, aunque con las diferencias propias de objetos que nunca han estado cerca de una estrella. Esto valida muchas teorías que predecían cómo se comportarían estos visitantes si llegaban a nuestro sistema solar. Otro aporte importante del 3I Atlas tiene que ver con la validación de los modelos de dinámica galáctica que explican cómo los objetos interestelares viajan por la Vía Láctea. La trayectoria del cometa coincide con predicciones sobre cómo un fragmento expulsado de un sistema distante puede moverse entre las estrellas sin estar ligado gravitacionalmente a ninguna de ellas durante millones de años. Su ingreso y salida del sistema solar muestran que estos objetos pueden atravesar regiones estelares sin sufrir alteraciones significativas, lo cual indica que el espacio entre estrellas es más estable de lo que algunos modelos antiguos sugerían. Estos datos ayudan a mejorar las simulaciones que estudian el movimiento de objetos pequeños a través de la galaxia. El 3I Atlas también permitió comparar la actividad de un cometa interestelar con la de 2I Borisov, el único otro cometa interestelar estudiado en detalle. Aunque ambos mostraron una composición rica en volátiles, el comportamiento térmico del 3I Atlas tuvo diferencias notables, especialmente después del perihelio. Esto sugiere que los objetos interestelares pueden tener historias térmicas muy distintas dependiendo del tiempo que hayan pasado en el espacio profundo y del ambiente en el que se formaron originalmente. Estas comparaciones permiten a los científicos desarrollar una clasificación más precisa de los visitantes interestelares, basándose en su actividad, su composición y su estructura interna. Finalmente, la visita del 3I Atlas reveló algo fundamental. El espacio interestelar no está vacío. Está lleno de fragmentos, moléculas, granos de polvo y restos de antiguos sistemas planetarios que viajan en silencio entre las estrellas. Cada vez que uno de estos objetos entra al sistema solar, trae consigo una cápsula del tiempo, un conjunto de materiales preservados que cuentan la historia de su origen. El 3I Atlas ofreció otra confirmación de que la Vía Láctea es un ecosistema dinámico donde los sistemas planetarios no son entidades aisladas, sino partes de una red compleja de intercambio de material a través del espacio y del tiempo. Lo que nadie te dijo sobre lo que está pasando con el 3I Atlas se entiende con total claridad cuando se observa el conjunto completo de datos obtenidos durante su paso por el sistema solar. Cada medición, cada imagen y cada análisis espectroscópico revelaron un panorama coherente. Se trata de un visitante interestelar que conserva en su interior una historia química y física más antigua que el propio Sol. Su comportamiento no solo coincidió con lo que predicen los modelos científicos modernos, sino que también aportó detalles inéditos que permiten comprender mejor los procesos que ocurren en los espacios remotos de la galaxia. En esta última parte, la intención no es repetir información, sino integrar lo que este objeto realmente significó para la astronomía contemporánea. El 3I Atlas demostró que los objetos interestelares no son anomalías raras, sino componentes reales del ecosistema galáctico. Su paso confirma que los sistemas planetarios no solo se forman y evolucionan en aislamiento, sino que también expulsan material hacia el espacio profundo. Este cometa es evidencia tangible de ese proceso.
Su composición primitiva indica que se originó en una región extremadamente fría y alejada de la estrella que lo vio nacer. Eso significa que existen ambientes en la galaxia donde los compuestos volátiles pueden preservarse durante periodos que superan con facilidad la edad del sistema solar. Este hecho por sí solo ya representa un cambio importante en nuestra comprensión de la química interestelar. La actividad registrada también proporcionó información sobre cómo reaccionan estos objetos cuando se encuentran con una estrella por primera vez. La sublimación intensa, los jets, la expansión de la coma y la formación de estructuras complejas en la cola demostraron que el calentamiento solar actúa como un revelador de su composición interna. En lugar de erosionar el núcleo de manera catastrófica, el calor permitió que materiales profundamente enterrados afloraran en cuestión de horas o días. Estos procesos son clave para entender cómo se comportan los cometas interestelares cuando atraviesan regiones habitadas por estrellas y confirman que los modelos físicos desarrollados para estudiar cometas locales pueden aplicarse con éxito a estos visitantes. El análisis orbital fue otra de las piezas fundamentales para entender lo que sucede con el I-Atlas. Su trayectoria hiperbólica no dejó espacio para dudas. El objeto no pertenece al sistema solar y no regresará. Su paso es único y finito. Esta información permite estudiar con mayor precisión cómo se mueven los cometas errantes entre las estrellas. Al analizar su dirección de entrada y la inclinación con la que cruzó el plano del sistema solar, los astrónomos confirmaron que provenía de una región aislada, probablemente sin interacción cercana con estrellas recientes. Esto sugiere que el objeto pudo haber viajado durante millones o incluso cientos de millones de años antes de encontrarse con el Sol. En términos astronómicos, esto convierte al 3I Atlas en un mensajero procedente de un tiempo antiguo, un fragmento que se formó cuando las condiciones galácticas eran distintas a las actuales. Las observaciones del perihelio aportaron el conjunto más concentrado de datos. El comportamiento del cometa bajo el calor extremo reforzó la idea de que su núcleo poseía una estructura compacta y resistente. No se encontraron fracturas mayores ni señales de un colapso estructural. Esto indica que los procesos de formación en su sistema de origen pudieron ser suficientemente estables y eficientes como para producir un cuerpo resistente al estrés térmico. Estos detalles ayudan a refinar los modelos de formación de planetesimales en regiones frías de discos protoplanetarios y demuestran que los materiales interestelares pueden conservarse en muy buen estado incluso después de millones de años. Además, las observaciones realizadas después del perihelio mostraron que la actividad no desapareció inmediatamente, lo cual coincide con la presencia de compuestos volátiles, enterrados en capas profundas del núcleo. Este comportamiento confirma que el calor penetró lentamente en el interior del objeto y liberó materiales que habían permanecido aislados durante largos periodos. Este patrón coincide con lo observado en otros visitantes interestelares como Doisy y Borisov y refuerza la idea de que estos objetos comparten características comunes independientemente de su origen exacto. El papel del James Webb fue esencial para reconstruir la química del objeto. Sus espectros confirmaron la presencia de compuestos que indican un entorno extremadamente frío en su región de origen. El Webb permitió analizar cómo estos compuestos emitían radiación infrarroja conforme eran liberados, lo cual proporcionó datos esenciales para comprender el proceso de calentamiento y sublimación. Ningún otro instrumento en órbita tenía la capacidad de detectar con tanta precisión las moléculas escondidas en el interior del objeto. Gracias a estas observaciones, los científicos obtuvieron la evidencia más clara hasta ahora de la estructura molecular de un cometa interestelar en plena actividad. Por otra parte, las imágenes del Hubble ayudaron a capturar la evolución visual del objeto con una nitidez imposible desde la Tierra. Estas imágenes mostraron la dispersión del polvo, la expansión de la coma y la formación de estructuras finas en la cola. Todo esto permitió analizar cómo la radiación solar interactuaba con el material liberado, lo cual ayudó a mejorar los modelos de comportamiento dinámico de partículas cometarias. Las observaciones terrestres
complementaron este trabajo al capturar variaciones de brillo y cambios rápidos en la actividad, creando un registro continuo del comportamiento del objeto. El 3I Atlas también mostró la importancia de la colaboración internacional en la astronomía moderna. Su paso fue observado por múltiples telescopios en diferentes continentes y por varios instrumentos espaciales. Esta coordinación permitió construir un conjunto de datos extremadamente detallado, cubriendo todas las fases del cometa, desde su aproximación inicial hasta su salida del sistema solar. Este tipo de esfuerzos conjuntos se ha vuelto indispensable para estudiar objetos que pasan rápidamente y que no regresarán jamás. Lo que nadie te dijo con suficiente claridad es que el 3I Atlas no solo fue un evento astronómico más, sino una confirmación directa de que la galaxia está llena de fragmentos de mundos que jamás conoceremos. Cada objeto interestelar es una pieza perdida de un sistema planetario que ya no existe, o que podría estar tan distante que su estrella ni siquiera es visible desde la Tierra. El 3I Atlas se convierte así en una cápsula química, un testigo silencioso de un entorno que se formó en una época remota de la galaxia. Su paso demuestra que la Vía Láctea es un espacio dinámico donde los sistemas planetarios evolucionan, colisionan, se reorganizan y expulsan material continuamente. El significado más profundo de su visita es que proporciona una prueba física de que no estamos aislados en un rincón estático del universo. Estamos inmersos en un flujo constante de material interestelar que viaja libremente entre las estrellas. Cada vez que un objeto como el 3I Atlas cruza nuestro sistema, nos recuerda que formamos parte de una red galáctica activa y cambiante.